Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la economía. ¿Y qué pasa? Que el campo tiene grandes desafíos. La sequía hace que nos preguntemos, ¿el gobierno o los gobiernos hicieron todo lo posible por proteger al campo? Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema con Sandra Noguera de Capro sobre el campo y los desafíos por las situaciones climáticas. Les voy a dar un ejemplo. En el mes de diciembre se produjo la menor cantidad de exportación de granos de todo el 2024, en el mes de diciembre pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa situación? ¿De qué manera afecta a nuestra economía? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Lo vamos a tratar en el primer bloque. En el segundo bloque hablaremos con el viceministro de Política Criminal y Penitenciaría del Ministerio de Justicia, el doctor Víctor Manuel Benítez Salinas, acerca del tema del intento de fuga de Misiones. Cosa rara. Lo que está pasando en nuestro país es realmente raro. Se falsifican documentos del Poder Judicial que casi permitieron que por lo menos 6 a 8 presos del PCC escaparan de una cárcel del departamento del Guairá. Impresionante, se falsifica todo, sellos, firmas. ¿Cómo se descubrió? Nos va a contar el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. En el último bloque hablaremos acerca de la educación. Mucho hablamos de lo que el país puede hacer, del grado hasta llegar a ser una potencia en Sudamérica. Pero si no tenemos capital humano bien formado, olvidémonos de todos esos dimes y diretes que como propaganda circulan desde hace años por nuestro país. Si no tenemos buen capital humano, olvidémonos del grado de inversión. Si no tenemos seguridad jurídica, olvidémonos del grado de inversión. Y justamente esos tres temas que son importantes para el grado de inversión vamos a tocar: economía, justicia y también educación. ¿Qué les parece? Antes de ir a la primera pausa y comenzar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Dale. ¿Qué tal, doña Sandra Noguera? ¿Cómo anda? Súper bien, Carlos. ¿Y Buenas vos? noches. Un saludo a toda tu audiencia. Un placer, como siempre, estar contigo. Igualmente. Bueno, ¿qué pasó en diciembre? ¿Por qué la baja en cuanto a la producción de granos? En realidad hubo una baja en la industrialización. En la industrialización. Exactamente, porque llegamos apenas a 6.000 toneladas, cuando en promedio en los últimos años se procesan entre 100.000 y 200.000 toneladas. Lastimosamente fue un año crítico para la agroindustria, porque justamente decimos que se vienen agravando esas condiciones negativas que enfrenta la agroindustria hace muchos años. Y bueno, fueron varios los factores. Uno principal es que seguimos siendo la única industria a la que no se le devuelve el IVA al exportar productos industrializados, lo cual nos resta competitividad. Nosotros sabemos, y desde la Capro impulsamos una mayor industrialización justamente. ¿Cuánto del total de granos que produce Paraguay se industrializa en Paraguay? Y actualmente solo el 25%. En el 2024... ¿De 10 millones de toneladas? De 10.700.000 toneladas, que fue la producción del año pasado, solamente el 25% se procesó en Paraguay. ¿Te imaginas? Tuvimos una capacidad ociosa de más de 1 millón de toneladas. La capacidad actual de las industrias... Un cuarto solo del total de lo que producimos. Exactamente. Estamos desperdiciando una brillante oportunidad de agregar mayor valor a nuestras materias primas agrícolas que ya se producen, para que todos los beneficios queden dentro del país. ¿Y por qué ese 25%? ¿Por qué no aumenta? Y porque, Carlos, es más competitivo en este momento exportar soja en estado natural. Pasarlo a la Argentina. Pasarlo ahora, el principal destino es Argentina. Argentina, sí. Y de hecho, desde el 2018, las industrias argentinas procesaron más soja paraguaya que las propias industrias nacionales. ¿Te imaginas lo que eso sucede? Estamos dependiendo principalmente de un solo destino,
en lugar de industrializar más, Claro. como para tener destinos más diversificados. Por ejemplo, el aceite de soja, que es uno de los subproductos de la soja, va principalmente a la India, Bangladesh. Sí. La harina de soja se va una tercera parte a la Unión Europea, se va a Brasil, a Chile, y están más de 42 destinos a los que podemos enviar si procesamos la soja y no depender de un solo destino como es en este momento Argentina. Ajá, pero ¿y por qué? ¿Y por qué qué es lo que falta? A ver, vamos a ver, solamente el 25%, un cuarto del total de lo que producimos acá de granos en Paraguay se procesa, tiene valor agregado en nuestro país. Sí. Solamente un cuarto del total de casi 11 millones de toneladas, un cuarto, imagínense lo que es. Y tenemos una ¿Cuál es el problema? ¿No hay política industrial de desarrollo que permita a más industrias procesar eso, darle valor agregado e exportarlo después? Bueno, vos hablaste de que van a hablar de seguridad jurídica. Sí. Bueno, no hay seguridad jurídica para nuestro sector. ¿En qué sentido? Se hicieron las mayores inversiones en el 2013 de los últimos años, según el BCP. Estas industrias hicieron las mayores inversiones hasta ahora. Y, sin embargo, una vez que se instalaron las fábricas y se aumentó la capacidad instalada, se creó una ley, la 5061, en el año 2013, donde ahí se establecía que se iba a devolver, ahí se creó el IVA al agro, no existía el IVA al agro, es decir, cuando yo compraba soja no pagaba IVA anteriormente a esa ley. Después, con esa ley se empieza a gravar la venta de soja con un 5%, pero se establece que cuando uno exporta productos industrializados, como la harina y el aceite, te iban a devolver el 100% de ese crédito fiscal. Sin embargo, esa ley nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque fue reglamentada y en el decreto 10.029 lo que hicieron fue limitar la devolución de ese 100% a 50% y nos equipararon a las materias primas, a exportar materias primas, bajo el argumento de que estas industrias son de procesos básicos o incipientes y por ende no les corresponde la devolución total del IVA. Nosotros accionamos ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema nos dio la razón, que era un decreto arbitrario, pero sin embargo 6 meses después volvió a aprobarse un nuevo decreto donde solo se cambió el número con el mismo argumento. Entonces, por eso hablamos de una falta de seguridad jurídica en el país, ¿verdad? La Corte Suprema te da la razón, sin embargo vuelven a sacar un mismo decreto. Para peor, con la última reforma tributaria que hubo hace unos años atrás, ahí directamente nos sacaron todo derecho a devolución del IVA. O sea, es 0% el derecho que tenemos de recuperar el IVA cuando exportamos productos industrializados. Y te digo, somos las únicas industrias que no tenemos ese derecho y es un costo muy alto para nosotros que nos resta competitividad. Entonces, si me preguntas qué falta para que nosotros podamos tomar la decisión de poder industrializar más en el país y una política industrial que fomente más la industrialización. Es raro, porque tenemos la energía, que es uno de los principales pedidos de cualquier inversionista. Tenemos energía limpia encima. Tenemos 3 represas, sí, ¿verdad? Una de ellas, la de las mayores del mundo. Y no somos capaces de establecer normas que hagan posible que la gente quiera industrializar los productos que se cultivan en Paraguay. Bueno, tenemos energía, me decís. Sí. Eso es una ventaja comparativa. Es una ventaja comparativa. No competitiva, porque competitiva es cuando vos tenés también, a partir de esa energía disponible, tenés toda la infraestructura y no necesitas vos mismo, que quiere industrializar, pagar por una línea de transmisión. Exacto. Eso es lo que sucede con las plantas que se instalaron en el país. Ellas tuvieron que hacer esas inversiones para contar con esa energía disponible que decís. Entonces, no solamente hacemos la inversión, es decir, en la construcción. No facilitamos que lleguen las grandes industrias a Paraguay. Y te puedo decir que en sucesivos gobiernos eso sucedió. Y ahora, ¿hay conversaciones para tratar de cambiar la situación? Bueno, ahora no te puedo decir si hay conversaciones sobre eso en específico porque no hay ningún proyecto de inversión que se tenga en mente hacer ahora, justamente porque esta incertidumbre generada por todos los cambios en las reglas de juego hicieron que todos los proyectos que habían se guarden en un cajón y digamos, vamos a ver cómo evoluciona esto, si realmente tenemos una conversación que dé un resultado con el gobierno y a partir de eso vamos a ver de hacer más inversiones.
Ahora el foco está en tratar de utilizar toda la capacidad instalada. ¿Te imaginas que 4 años consecutivos estamos desperdiciando, no utilizando en más de 1 millón de toneladas nuestra capacidad instalada? Te pregunto a ver si se puede hacer un cálculo. Si producimos casi 11 millones de toneladas de granos al año en Paraguay, cuando tenemos suerte, todo nos ayuda, el clima, todo, ¿verdad? O un promedio de entre 9 millones y 11 millones en general, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que está perdiendo Paraguay? ¿Cuánto es lo que estaría perdiendo el Paraguay porque no procesa todos esos granos acá en Paraguay? Nosotros ya hicimos ese cálculo, Carlos, y si nosotros, tomando la cosecha del año pasado, 10.700.000 toneladas, si a todo eso le hubiésemos dado valor agregado y no exportar 8 millones en estado natural, íbamos a tener 400 millones de dólares aproximadamente de más, ¿verdad? Actualmente la generación de divisas de todo el complejo soja en el 2024 fue de 4.117 millones de dólares. Eso representa un 14% menos en relación al 2023 y la participación también cayó en el total de ingresos de divisas generados por todas las exportaciones. El complejo soja generó solamente el 38% de esos ingresos totales de divisas y la participación de los productos industrializados en las exportaciones también cayó, solamente representa un 24%. La exportación de productos industrializados generó 1.000 millones de dólares de esos 4.177 millones. Generó 400 millones menos en relación al 2023, por ejemplo. ¿Y eso por qué se debe? Porque a pesar de que hubo volumen récord de exportación el año pasado, lo que sucedió fue que tiene dos explicaciones. Uno, que bajaron los precios internacionales de referencia y otro que aumentó la participación de la soja en estado natural en todas las exportaciones. Ahí te das cuenta que si vos realmente le das mayor valor agregado, vas a poder generar mayor ingreso de divisa en el país. Bueno, ¿y qué posibilidades? Pero esto ustedes le explican a los técnicos del Ministerio de Industria, a los técnicos del Ministerio de Economía del país, cuando se reúnen y proyectan lo que va a ser el año. Sí, totalmente. Siempre se les explica. Te puedo decir que con el actual ministro de Industria hay más apertura. También tiene la visión de que tienen que industrializarse más las materias primas aquí en Paraguay y comparte ese mismo criterio el nuevo viceministro de Industria, Marco Riquelme, con el que ya tuvimos varias reuniones, o sea, una reunión y a partir de ahí creamos una mesa de trabajo que estamos en contacto permanente con sus técnicos y vamos a tratar de trabajar en un mecanismo que nos permita ser más competitivos. Uno de ellos, como me dijiste, que necesitamos algo que ya se hace en la región. Otros países tienen un régimen de admisión temporaria para importar soja e industrializarlas dentro de su país. Argentina, por ejemplo, bajo ese régimen se lleva las 8 millones de toneladas de soja sin pagar impuestos y nosotros queremos tener esa posibilidad también de poder Paraguay importar soja de la región con un régimen flexible, que sea fácil, no lleno de burocracia. Entonces eso es lo que trata de hacer este decreto de admisión temporaria en el que estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, ¿y cuál es la situación de la sequía? Es decir, ¿cómo tiene la sequía al campo? ¿Y qué es lo que se está proponiendo en las conversaciones con el gobierno para tratar de minimizar el daño de la sequía en el sector productivo? Bueno, las previsiones, como te dije, eran de que se iba a obtener más o menos 11 millones 100 mil toneladas. Esas previsiones ya bajaron, están en torno a las 8 millones 500 mil toneladas o 10 millones más o menos. Todo va a depender otra vez del comportamiento del clima, pero no solamente afectó en cuanto a cantidad, sino también a calidad, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros, a las industrias, porque no solo es disponibilidad, sino también que esa calidad te permita industrializar. Y las conversaciones con el gobierno, te puedo decir que está llevando adelante el sector productivo, la UGP y otros gremios. Nosotros no tenemos conversaciones respecto a esos temas en particular con el gobierno. Ajá. Ahora, pero normalmente, es decir, el gobierno tiene apertura en cuanto a los créditos
Sí. ¿verdad? Generalmente, es decir, Refinanciamiento. el refinanciamiento de los créditos del Banco Central siempre permite que eso ocurra. Me imagino que se estará conversando de eso también, ¿no? Me imagino que sí, pero como te digo, nosotros no manejamos esa agenda. Ajá. ¿Y ustedes cómo se manejan? El sector, este sector así, ¿cómo se maneja en cuanto a los créditos y compañía? Ustedes no tienen problema de plata, de dinero, por decirlo así. No, en este momento no. O sea, hacemos financiamientos cuando van a instalar las fábricas, ¿verdad? Pero en la operativa normal no. Nosotros sí damos financiamiento a los productores también y estoy segura que si hay algún problema grave, también las empresas están dispuestas a refinanciar. A refinanciar. Ahora, Sandra, Sí. ¿y los productos que Paraguay procesa? ¿Qué tales son? ¿Son exportables? ¿Son excelentes? Son ¿Sí? totalmente exportables y de buenísima calidad. Es más, tiene mayor porcentaje de proteína que la propia soja argentina. Por eso Argentina está tan interesada en la soja paraguaya. Ajá. ¿Y se pueden exportar a cualquier parte del mundo? A cualquier parte del mundo, sí. Siempre que sea competitivo. Vos Claro. tenés que entender el mercado, ¿verdad? El mercado también te pone sus reglas para Claro. exportar. Si te pide un auto verde, no le vas a mandar un auto rojo. Entonces, también los mercados a los que vos tenés que enviar, también tenés que ver qué aranceles están poniendo. Por lo general, lo que ellos quieren es soja en estado natural. Entonces, te ponen aranceles de 0, de 3 más Claro. bajos, pero sin embargo, para los productos industrializados te ponen aranceles de 19%, como el caso de Estados Unidos, que le pone al aceite 19%, la Unión Europea entre 3,4 y 6,4% que le pone a los productos industrializados. Entonces, tenés que evaluar a qué mercado querés enviar de acuerdo a que si te resulta ser competitivo o no. Por eso cuando el gobierno sale a vender el Paraguay y que tenemos soja, que producimos soja, nosotros decimos también, digan que acá también hay productos industrializados a partir de la soja, porque tanto hablan de que quieren hacer que Paraguay sea capital del biocombustible y el biocombustible necesita nuestro aceite crudo deshomado. Entonces, si esta cadena, si este eslabón de la cadena, me refiero a la industria aceitera nacional, no está fortalecido y no tenemos la materia que ellos necesitan para producir biocombustibles, entonces vamos a llegar al ridículo que van a tener que importar aceite para hacer biocombustibles, cuando nosotros podemos hacerlo. Ajá. Bueno, ¿y de eso ya están enterados los del gobierno? Están enterados y estamos trabajando con el gobierno. Siempre lleva su tiempo, lastimosamente, la construcción de una política pública y queremos que sea una política de Estado, ¿verdad? No una política de gobierno, que se mantenga en el tiempo, en los sucesivos. Lastimosamente en este país es muy difícil esa situación porque cada gobierno viene con su propia idea y bueno, y cambia todas las reglas del juego. Sí, lastimosamente sí, pero espero que, o tenemos la esperanza que vean que Paraguay tiene demasiado potencial en el sector agro, puede ser un proveedor mundial de alimentos y energía, y ese es el camino que tenemos que seguir para el crecimiento sostenible que busca Paraguay. ¿Cuántas industrias paraguayas procesan los granos? En Capro están 10 industrias asociadas, 10. Sí, y ellas producen el 95% del total de harinas y aceites y también representan el 95% de las exportaciones de esos productos. Ajá. ¿Y a cuántos mercados? ¿47 me dijiste? 42. 42 el año mercados. Pasado fueron a 42 mercados. Ajá. ¿Y se pueden lograr más mercados? Sí, totalmente. Es cuestión de hacer las negociaciones correspondientes. ¿Cuál de los mercados es el que más al que más se le vende el producto nosotros decimos que es un mercado confiable el de la Unión Europea. Nosotros exportamos una tercera parte de lo que producimos de harina de soja y por eso estábamos tan preocupados también en esa reglamentación 1115 que finalmente fue postergada y aparentemente va a entrar en vigencia en el año 2026. Te puedo decir como un logro que estamos todos los sectores afectados ya sentados discutiendo en construir una herramienta que pueda demostrar la trazabilidad y el buen trabajo que ya está haciendo el campo, como para poder no perder ese mercado. Entonces estamos en el camino correcto, creemos nosotros. Ahora, y desde Capro, ¿qué piensan de Trump? ¿Y qué piensan de las medidas que toma con respecto a algunos países en cuanto a aranceles, ponerles nuevos aranceles, elevarle los aranceles y compañía? ¿Y de qué manera eso puede repercutir también en Paraguay y puede afectar a Paraguay? Mira, estamos
viendo, estamos expectantes de las medidas justamente en los aranceles que puedan llegar a aplicar para Paraguay. Pero te puedo decir que Estados Unidos es un socio comercial importante para el país. También se hacen muchas importaciones. Para el sector agro es importante, porque se hacen importaciones de maquinaria, de fertilizantes, Sí. de semillas. Entonces, no podemos dejar de pensar que alguna medida de Trump nos deje de afectar. Ajá. ¿Y cuáles podrían ser, por ejemplo? ¿Y qué impacto podría tener alguna medida que tome Trump con respecto a Paraguay? No me gustaría hacer futurología, Carlos, porque hay demasiadas Pero cuestiones que no, puedan... ya sé, pero siempre ustedes son muy previsores y planifican. Entonces, dentro de esa planificación, ¿qué pasa si se toca este punto acá y este punto acá? Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Mira, en este momento, de hecho, las exportaciones de productos derivados de la soja a Estados Unidos es casi nula. Entonces te puedo decir que si suben los aranceles, vamos a quedarnos en lo mismo, ¿verdad? Las exportaciones van a ser casi nulas. En cuanto a si ponen alguna restricción para la exportación de sus maquinarias, si no puede afectar al campo, por ejemplo, o a los fertilizantes, vamos a tener que buscar otros mercados para que nos pueden, otros proveedores a nivel internacional para conseguir esos fertilizantes o esas semillas. ¿Y los fertilizantes compran de Estados Unidos? Eso me gustaría que le transfieras la pregunta a Héctor Cristaldo. A Héctor Cristaldo. Sí, el sector productivo. Ah, sí, no, porque porque yo sé que Ucrania era un gran exportador de fertilizantes, Sí, pero como sí. Ucrania está en guerra, entonces no sé cómo está la situación. Pero bueno, pero está bien. Es complicado el tema Trump, porque la gente tiene mucho cuidado de su humor, Sí. porque parece muy pasional y de acuerdo a su humor parece que toma decisiones. Entonces, por eso es que es preocupante, pero Sí, la ayuda técnica, por ejemplo, Sí. puede llegar a afectarse porque cortó lo de USAID y Exacto. cortó lo de USAID. Pero está en revisión. No es todavía Sí, permanente. pero es con todos los países es así, corta Sí. y después revisa. Bueno, está en eso justamente y sé que USAID tiene muchos fondos aquí en Paraguay como para asistencia técnica, por Exacto, ejemplo. por ejemplo, sí, efectivamente, y eso va a afectar, y también para becas de jóvenes, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Y bueno, y Ese es tu tercer bloque de educación. ese es para el tercer bloque de educación, sí, efectivamente. Pero, ¿cómo ves este año? Y para nuestro sector específicamente, si no se toman las medidas que nosotros consideramos que nos va a ayudar a salir de esta situación crítica, vemos que va a ser igual que el año 2024 o peor. O sea, que nuestra producción va a ser el 25%, nuestra industrialización va a ser el 25%. Va a seguir siendo el 25%. Exactamente. ¿A quién le conviene un Paraguay con 25% de industrialización de su grano? ¿A quién porque me llama la atención, porque por algo no se toman otras medidas que pueden acelerar que aún más industrialice Paraguay. No le conviene a nadie, realmente no le conviene a nadie. Te puedo decir que nosotras las industrias también exportamos soja en estado natural y nuestro deseo es poder industrializar más, pero siempre que se den las condiciones para hacerlo. Entonces, si me decís a quién le conviene que esta situación se mantenga en un status quo, te puedo decir que hay sectores que quieren seguir exportando soja en estado natural. Puede ser a ellos. ¿Y son muchos? ¿O son poderosos o son grandes empresas? Son también empresas multinacionales, pero que no tienen industrias aquí en Paraguay. Esa es la diferencia. En Capro están industrias instaladas en el país que están apostando por el país y que no puedes agarrar tu industria y cerrarla e irte directamente, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotros estamos luchando porque cada vez se pueda industrializar más en el país. ¿Y hablaron con Noruega y con el ministro de Economía sobre el tema del IVA, la devolución? Sí, estamos en conversaciones también con ellos. Ellos entienden el problema también, solo que tienen un problema de caja fiscal y ellos tienen una visión, diría, cortoplacista y fiscalista. Entonces, lo que se tiene que hacer es justamente demostrarles o que se convenzan de que si en la medida que ellos nos devuelvan el IVA, también se va a poder procesar más y eso implica mayor impuesto directo. O sea, lo que dejan de percibir en IVA en un impuesto indirecto, lo pueden hacer a través de un impuesto directo, como el impuesto a la renta que ya lo pagamos.
Y bueno, está bien, interesantísimo el bloque. Sandra, te agradezco que hayas venido esta noche. Nos contaste cómo está el sector, por qué seguimos industrializando solo el 25%, las medidas que hay que tomar para acelerar y cambiar esa situación. Qué bueno sería que sea al revés, que el 75% se industrializara acá en Paraguay, ¿verdad? Sería Totalmente de acuerdo, porque tiene un efecto derrame en toda la economía. Exacto. Y porque va a permitir que otras industrias se fortalezcan, la industria avícola, porcina, biocombustibles, y eso es mayor empleo para el país. Educación, finalmente. Finalmente todo pasa por ahí. Pasa por ahí. Gracias, Sandra. Gracias a vos, gracias. Carlos. Sandra Noguera de Capro. A la vuelta de la pausa, el doctor Víctor Manuel Benítez Salinas, viceministro de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. A la vuelta de la pausa. Bristol, con precios de locura en aires acondicionados. En cuotas desde solo 18 cuotas por 199.000 guaraníes. Además, contás con instalación gratuita, más un pack de regalo hasta agotar stock. Además, podés ser ganador de una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o comprá online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la APP. Bueno Bank, el banco... Y ya estamos en compañía del doctor Víctor Manuel Benítez Salinas, director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo anda? Muy bien, don Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar. Bueno, cuéntenos, ¿qué pasó en el Guairá, en la cárcel de Villarrica? ¿Qué pasó? Sí, don Carlos. En la penitenciaría de Villarrica, el día viernes pasado, llegó una persona de sexo masculino trayendo consigo una orden judicial en el marco de un habeas corpus. ¿Quién era el señor? Era un gestor, aparentemente una persona que se dedica a hacer esas gestiones en Villarrica. ¿Ya fue identificado? Totalmente identificado, don Carlos. Ya en estos momentos ya se encuentra detenido justamente. Está siendo investigado por el Ministerio Público. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, llegó un documento apócrifo. Así mismo, el día viernes, siendo las 19:45 horas específicamente, el horario de la tarde, un horario muy inusual justamente, presenta este documento, el cual daba o otorgaba la libertad a 5 personas privadas de libertad de nacionalidad brasileña, involucradas en el marco de una causa penal, violación de ley de armas y narcotráfico, y los funcionarios de dicha penitenciaría dieron trámite a ese documento en el sentido de... Pero es normal que los documentos de liberación lleguen a esa hora, por ejemplo. Por eso mencioné justamente, don Carlos, un día viernes en ese horario, ya prácticamente fuera del horario laboral, debería haber llamado la atención, y más aún justamente cuando se trata de personas privadas de libertad, de nacionalidad extranjera, Sí. y ligados a un caso como de narcotráfico. Claro. Así mismo, y posteriormente los funcionarios dieron trámite a ese, como mencioné, a ese documento, hasta el punto Los administrativos del penal. Así mismo, los administrativos del penal, hasta el punto de sacar inclusive a estas personas privadas de libertad de la penitenciaría para llevarlos hasta el departamento judicial de la Policía Nacional de Villarrica. Ajá. Fue en ese momento que muy atinadamente el oficial o el suboficial que recepcionó ese documento atinó a decirles... Ya fuera del penal, ya fuera del penal, en la sede de la policía. En la ya. sede de la Policía Nacional. Atinó a mencionarles, a dudar del documento justamente uno por el horario en que habían llegado, y al mirar el documento, el efectivo policial lo que hace es solicitar nuevamente a las personas que habían llevado a las personas privadas hasta ese lugar, que los vuelvan a llevar hasta la penitenciaría, hasta tanto el mismo pueda corroborar la veracidad de ese documento, como así también si los mismos poseen otras causas penales o
o que no están todavía con orden de libertad. ¿Cuántas personas le llevaron ¿cuánto eran? ¿5? 5 personas 5. privadas de libertad, y tengo entendido que fueron uno o dos agentes penitenciarios que acompañaron a eso, además de la persona que presentó el documento. Además del gestor. Sí, así mismo. En ese lugar, hoy podemos decir, ¿verdad?, que por suerte volvieron a la penitenciaría, y yo me entero de esta situación recién el sábado a las 6 de la mañana, cuando reviso mi teléfono y veo que el director de la penitenciaría me avisa que se había presentado este documento tratando de liberar a estas personas privadas de libertad. Pero en ese momento todavía no se sabía que era apócrifo ese documento. Entonces lo que hice inmediatamente al ver justamente ese documento, ya me fijé y me pareció raro, porque tenía diferencia de tipografía, por lo menos incluso en un sector tenía un corrector, el documento oficial. Entonces inmediatamente me puse en contacto con colegas del Ministerio Público y del Poder Judicial, colegas que atienden esa causa justamente, y se sorprendieron muchísimo. Inmediatamente me dijeron que se trataba de un documento de contenido falso, ya que estas personas o sus abogados habían intentado en varias ocasiones presentando incidentes o recursos justamente de revisión, y por último un habeas corpus, el cual en su originalidad había sido rechazado. Pero en esta oportunidad ese habeas corpus daba lugar justamente a la libertad de estas personas. Inmediatamente le comuniqué eso al director, le dije que bajo ningún motivo de trámite a eso, y en ese momento es que también me puse en contacto con la agente fiscal del Ministerio Público, la doctora Gladys Jiménez de Villarrica, quien estaba de turno, y rápidamente tomó intervención. Es así que hoy A en ella día, no le comunicaron, ella siendo agente fiscal, no le comunicaron que un juez o una jueza tomó la decisión. era una jueza de Luque específicamente. De Luque. De Luque, y también una actuaria que aparentemente sería de Fernando Lamora. Posteriormente ya hicimos las averiguaciones, tanto la jueza como la actuaria me negaron categóricamente que sean... Haber firmado, exactamente, sí. Ajá. Haber firmado esos documentos, incluso... Pero tenían el sello. Tenía sello inclusive, y justamente se sorprendió bastante, ¿verdad?, al saber esa situación. La agente fiscal, que era de turno, realizó las primeras diligencias, y como mencioné, don Carlos, las 2 personas que habían gestionado ese documento ya se encuentran hoy en día detenidas tras un allanamiento en varios domicilios de Villarrica, con participación del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional. Ajá. Ahora, ¿y cuáles son los antecedentes del gestor? Bueno, según lo que pude obtener datos, es una persona conocida ahí dentro del ámbito judicial de Villarrica, vamos a decirle. Se encarga generalmente de realizar estos trámites, seguramente cuando un Pero abogado... no es abogado. No es abogado. No es abogado. No es abogado. Posteriormente se había presentado en el Departamento de Judiciales una persona que dijo ser abogado también, pero tampoco resultó ser abogado. Entonces, desde ese momento justamente tomamos las acciones necesarias también internamente. Se pudo visualizar justamente, hay un documento administrativo donde menciona que la dirección de la penitenciaría de Villarrica remite a estas personas privadas de libertad hasta el Departamento de Judiciales, y se observan 2 firmas, una del asistente del asesor jurídico y otra del jefe de seguridad, que en ese momento estaba como encargado de despacho, ya que el director ese día había solicitado permiso, e incluso había una resolución de encargado de despacho quien dejaba a cargo al jefe de seguridad. Esto recién supimos ya posteriormente en las investigaciones. ¿Y eso se hace normalmente? Sí, generalmente cuando una persona, un director, una autoridad va a abandonar la institución, debe solicitar el permiso correspondiente y dejar a un encargado de despacho para que pueda seguir con las diligencias del día a día, ¿verdad? Pero todo es muy sospechoso, porque justo cuando el director pide permiso, ¿verdad?, no está. Cuando está un subalterno en el penal como director supliéndole, ocurren todas estas cosas. Es llamativo. Ahora, lo raro es cómo es que lograron salir. ¿Por qué al salir ya no desaparecieron? Esa es la duda también que me queda a mí, ¿verdad? Y como menciona don Carlos, es llamativo mínimamente, Por dudoso. suerte no pensaron eso. Claro,
El hecho de que hayan dado trámite tan rápidamente a ese documento, como mencioné, era el 31 de enero, estábamos aún en feria judicial, que si bien es cierto, el habeas corpus es una garantía constitucional que no tiene fecha ni hora, la fecha, el momento, la hora en que llega esa orden judicial eran las 19:45 horas, bastante 8 tarde menos ya, cuarto de la noche. 8 menos cuarto de la noche, y atendiendo que se trata de 5 personas nacionales brasileras y que estaban ligadas en una causa de narcotráfico, mínimamente debía haber llamado la atención de los funcionarios quienes, con la experiencia que tienen, se pasan justamente tramitando esos tipos de documentos judiciales. Entonces, como menciona don Carlos, mínimamente llama poderosísima ¿Y se la comprobó atención. que las firmas de la jueza y la actuaria fueron falsificadas? Bueno, eso se dará seguramente en el ámbito ya del Ministerio Público. Lo que tengo es la negativa de estas 2 personas, Claro. con quienes conversé, ¿verdad? Y a través de conocidos también, le mencionaron que esas firmas no serían suyas y que de hecho las mismas ya hicieron su denuncia también ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Ministerio Público. Ajá. Bueno, qué complicado. Esto demuestra que hay toda una organización que trabaja en estas cosas para tratar de liberar a los presos, presentando todos documentos falsos, porque esto es organización. Totalmente, don Carlos. Lo que pasó es algo bastante grave, gravísimo justamente, porque se trata de toda una estructura que trabaja justamente a los efectos de sustraerse de la justicia y utilizar estos medios para justamente engañar al sistema penitenciario y, por qué no, al sistema judicial. Entonces, no podemos descartar que dentro de este esquema hayan funcionarios del Ministerio de Justicia implicados, como así también funcionarios del Poder Judicial que de alguna manera pudieron haber facilitado esos sellos. Claro. Que son justamente... De otra manera es imposible. Así mismo, Alguien tuvo que haber facilitado para que se falsifiquen o que para que se hagan nuevos sellos. Vaya a saber cuántos casos podrían haber ocurrido anteriormente que no tengan relación con liberación de presos, pero con otro tipo de situaciones judiciales podría ser. Claro, totalmente. Algo parecido había sucedido ya años anteriores en la penitenciaría Pedro Juan Caballero, justamente, que se logró abortar también en su momento, que eran justamente nuevamente documentos apócrifos, documentos judiciales que supuestamente otorgaban la libertad a personas privadas de libertad de alto perfil. ¿Por qué? A ver si vamos a tratar de filosofar, porque no podemos ser psicólogos ni psiquiatras para determinar el comportamiento de una persona, pero ¿por qué es tan fácil ser corrupto en Paraguay, ya sea dentro del sector privado o dentro del sector público? ¿Por qué es tan fácil? Sí, don Carlos, yo creo que hemos tenido ya este tipo de conversaciones, ¿verdad? Y a veces hablamos o decimos justamente que necesitamos más tecnología o más remuneraciones justamente para evitar que las personas sean corruptas. Pero a mi parecer o a mi criterio, yo creo que esa persona trae consigo justamente eso, el hecho de ser corrupto o no. Ya necesariamente es por la ética o la moral que pueda tener una persona y la importancia que le da justamente al hecho de hacer bien el trabajo o ganarse unos pesos ante la corrupción. Usted es menor que yo, pero cuando usted estaba en el colegio, ¿ustedes tenían la enseñanza cívica y moral? ¿O ya no tuvieron eso? Nosotros, recuerda, tuvimos ética Sí, ciudadana, sí. Ética. Sí. Y sí, nosotros era cívica o moral, ¿verdad? Así era la materia donde se enseñaba ética, pero en realidad eso también se trae desde la casa. Así mismo, tiene Es decir, mucho los que ver. valores uno los nutre en su casa. Totalmente. Ese valor o los valores que uno trae de su casa quiere decir mucho a la hora de desenvolverse dentro de la sociedad y mucho más en la oportunidad laboral y cuando uno ocupa cargos justamente y por sobre todo cuando tratamos de seguridad nacional, porque los agentes penitenciarios son el primer filtro, vamos a decirle, Sí. para que estas personas no puedan sustraerse de ahí. Ahora, pero también esto demuestra el nivel de contaminación del crimen organizado dentro de la sociedad. Así ¿Verdad? mismo. Es decir, que puedan acceder a personas que faciliten sellos, firmas de jueces, actuarios e incluso ministros de la Corte
demuestra cuán inficionado está el crimen organizado dentro de la estructura social paraguaya. Totalmente, el crimen organizado ha permeado en todas las instituciones inclusive. Es por eso que tenemos este tipo de hechos, esta manera fácil, vamos a decirle, de conseguir todos esos insumos para poder tratar de burlar justamente a la justicia. Y ya tuvimos varias pruebas, ninguna institución creo que se salva de eso, pero cuando se trata cuando hablamos de penitenciaría y Policía Nacional, creo que tenemos que justamente apuntalar más los valores, por sobre todo. Efectivamente, ¿y qué están haciendo en el Ministerio de Justicia para que aquellas personas que sean guardia cárceles, no sé si tengan que rendir, pero que tengan aptitudes para ser guardia cárceles, para estar en las cárceles y no ceder ante el dinero que puedan recibir de parte de los internos? Estamos apostando dentro del nuevo modelo del plan de gestión penitenciaria, mejor dicho, estamos apostando mucho a la capacitación, ¿verdad? Por un lado, los nuevos agentes penitenciarios que van ingresando pasan por una capacitación previa, tanto física como de libro, ¿verdad? Constitución Nacional, la normativa. Entonces, seguir capacitando a los nuevos durante toda su carrera y como así también apuntalar los conocimientos de los agentes ya antiguos que están dentro del sistema penitenciario, y es como darle exámenes cada tanto que puedan ser capacitados y que puedan tener actualizados justamente lo que significa y los desafíos que tenemos hoy en día tanto en materia de seguridad como en materia jurídica. De esa manera es que tratamos de corregir justamente todo este tanto daño que se le hizo al sistema penitenciario durante muchísimos años y que estamos recibiendo justamente el resultado de esos años de dejadez que tuvimos en el sistema penitenciario por sobre todo. Ahora, ¿y qué pasó con el director? ¿Qué pasó con el director? Porque él había pedido permiso. Sí. ¿Y qué pasó con el que le suplió? Sí. En cuanto al director, he ordenado justamente la intervención de la penitenciaría de Villarrica por el término de 30 días. El director es separado de su cargo, como así también todos los funcionarios que estuvieron en el horario o involucrados o tuvieron algo que ver con la tramitación de esa documentación, fueron puestos a disposición de talento humano, como así también se inició la investigación por parte de Asuntos Internos y Anticorrupción del Ministerio de Justicia, y también ya estas personas ya fueron a declarar al Ministerio Público, y hasta tanto se resuelva o se esclarezca esta investigación, los mismos van a estar a disposición de talento humano. Pero separados del cargo. Separados del cargo. ¿Con o sin sueldo? Por el momento, en cuanto a los funcionarios nombrados, necesariamente tenemos que hacer un sumario administrativo a los efectos de vincularlos, y los contratados van a ser desvinculados inmediatamente. ¿Cuántos serían desvinculados? Creo que entre el grupo que estuvieron participando de eso son 3 o 4 los contratados, el resto son todos nombrados. Nombrados. Sí. Qué situación más compleja. Miren, si uno es inocente, está nombrado ahí, pero es inocente, pero paga el pato, ¿no? Así mismo, don Carlos, es un hecho bastante grave que no podemos dejar pasar. Son señales que debemos dar como institución. Ahora, ¿quiénes son los 5 que iban hay algunos así muy importantes dentro del PCC y por eso se hizo el esfuerzo de liberarlos? ¿Quiénes son? Bueno, estas personas de nacionalidad brasileña están involucrados en causas de narcotráfico y de justamente violación de ley de armas, como mencioné. Estas personas habían sido detenidas en Filadelfia. La investigación estuvo en su momento a cargo del agente fiscal Osmar, Ibarrola, creo que era el apellido, Ibarra, el agente fiscal, en un caso muy sonado, donde también había detenidos de nacionalidad boliviana. Y según fuentes abiertas y según lo que sabemos, estarían involucrados con personas del crimen organizado, ¿verdad? ¿Del PCC? Del PCC. ¿Serían integrantes del PCC? Aparentemente no tenemos el informe oficial. La Policía Federal de Brasil nos va a remitir justamente un informe a los efectos de verificar si es que son o no del PCC, pero estarían ligadas también a personas que ya están involucradas en otros juicios dentro del sistema penitenciario y de muy alto perfil. Ajá.
Bueno, porque para tomarse todo ese trabajo de falsificar documentos y tratar de liberarlos, deberían ser soldados importantes para el PCC, ¿no? Totalmente, el ¿Y hecho de... cuánto cuesta? Usted no sabe, nunca nos preguntaron usted cuánto cuesta un trabajo de ese tipo. No, la Liberar verdad a que- 5 presos, La verdad que no, don Carlos, pero me imagino que para que las personas se arriesguen. se arriesguen a hacer eso, yo creo que ha de correr mucha plata también. Sí, el problema nomás es que muchas veces hasta parecemos baratos para hacer el mal. Totalmente, totalmente. Yo creo que desde el momento que uno agarra el monto que sea de estas personas, deja de ser funcionario o deja de ser una persona de bien y se convierte prácticamente en secretario de estas personas. Ujú. ¿Cómo cayó esto dentro del ministerio? Bastante fuerte en el sentido de que una vez más fuimos vulnerados, demostramos una vulnerabilidad justamente. Lastimosamente tenemos que hablar nuevamente o aparentemente de la participación de funcionarios que se estarían prestando a este juego y apuntando justamente a tratar de renovar este plantel, de demostrarle que el camino del bien es el correcto y de una vez por todas cambiar esta mala imagen que tienen los funcionarios, ¿verdad? O el Ministerio de Justicia, y para que la gente pueda nuevamente tener la confianza en el Ministerio de Justicia, y creo que lo estamos demostrando con otras acciones como ser la habilitación de estas 3 nuevas penitenciarías, por ejemplo, don Carlos, y la habilitación del régimen cerrado de máxima seguridad y la recuperación justamente del penal de Tacumbú. Ujú. Para usted, que está en el Ministerio de Justicia y que está a cargo de la política criminal y penitenciaria, ¿cuál es el penal más peligroso o el más complicado? Hoy en día, dentro de nuestro sistema penitenciario, yo creo que luego de Tacumbú no tenemos un penal más peligroso. Podríamos decirle que tendríamos que ponerle más atención, sí, a algunos, por ejemplo, como sea el de Pedro Juan Caballero. ¿Sí? ¿Por qué? Por gente, ahí en Pedro Juan Caballero tenemos Es personas frontera. del crimen organizado, Y encima de frontera. está también Encarnación, está también Penitenciaría Antigua, de Emboscada, por ejemplo. Es que la mayoría de nuestras penitenciarías, don Carlos, se encuentran con un hacinamiento terrible, generalmente por encima del doble de su capacidad. Entonces eso muchas veces hace que se dificulte el control y la seguridad dentro de la población. Entonces trabajamos también con el Poder Judicial y con el Ministerio Público, la Defensa Pública, a fin de trabajar justamente en esos números de prevenidos, que son los que hacen que se abulten mucho en nuestra población. Ujú. ¿Cuántos presos en total en Paraguay actualmente? En total tenemos alrededor de 18.500 personas privadas de libertad para unas penitenciarías que tienen una capacidad para 10.000 personas. Estamos por encima 8.000 Casi el personas. doble, el Casi el 80% más Totalmente, don Carlos. de lo que es permitido. Así mismo. En esa situación nos encontramos y tenemos un índice de proyección de 1.000 personas privadas de libertad por año aproximadamente, cuando hablamos de varones. Cuando hablamos de mujeres privadas de libertad, estamos hablando de una proyección de 20 anualmente. Es mucho menor nuestra tasa de mujeres. Estamos con una cantidad de 1.020 mujeres privadas de libertad actualmente en todo el sistema penitenciario. Y algo que sí podemos también resaltar y celebrarlo, vamos a decirle, es la menor cantidad de adolescentes privados de libertad, que solamente tenemos en todo el sistema penitenciario 155. Entonces, hablamos de números, ¿verdad? Porque estos números se convierten generalmente en presupuesto, en alimento, en seguridad. Entonces, de esa manera, trabajar en reinserción social con esos números dificulta un poquito, pero estamos luchando para eso. Ujú. Y normalmente, ¿por qué creen ustedes que cada vez los delincuentes son menores, es decir, de más baja edad? Ahora hay chicos que matan a los 14 años, a los 15, a los 16 años, a lo que no existía anteriormente. ¿Qué pasa? Yo creería, don Carlos, que estamos ante una sociedad muy violenta. Hablamos nuevamente en ese sentido de la familia. Y cuando hablamos de familia no hablo solamente del núcleo
más íntimo, sino que hablo también de la sociedad, la escuela, y incluso de lo que estamos consumiendo en las redes sociales o mucho también en la televisión, ¿verdad? Entonces, nuestros adolescentes o niños hoy en día ven o necesitan o quieren ganar las cosas con mucha facilidad. Ahora, les cuento algo, Sí. Y esto para ir terminando este bloque, porque está espectacular. Esto de Marcet, Sí. que se presenta como, no sé, viviendo un cuento de hadas, ¿no? Manejando autos caros, bonitos, exhibiendo mansiones, potentado, de fiesta en fiesta, viajando, siendo una de las cabezas del crimen organizado en América, ¿verdad? Entonces es como se romantiza, por decirlo así, el crimen Totalmente. y los beneficios que trae el crimen. Así mismo, don Carlos, como mencionaste, se romantiza el crimen organizado, ven ya el resultado nada Sí. más de todos los hechos punibles que ha cometido. Entonces yo creería que quieren emular un poco justamente a esas personas y ya no buscan el camino largo o el camino, vamos a decirle, un poco más difícil, que es quemarse las pestañas leyendo, trabajando, levantándose temprano. Sí, Creo que por ese lado viene la mano. sí, definitivamente. Bien, director, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Péndulo. Nos pintó lo que pasó en Villarrica, en el departamento del Guairá. Que sean castigados todos aquellos cómplices del crimen organizado, que sean castigados como corresponde. Ojalá tengan las pruebas y con las pruebas puedan ir ante la justicia, pero hay que apretar el acelerador y hay que evitar que estas cosas sigan ocurriendo. Te agradezco que hayas venido. Gracias a usted, don Carlos, nuevamente, gracias por la invitación. Muchas gracias. Víctor Manuel Benítez Salinas, viceministro de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. A la vuelta de la pausa nos acompañarán Federico Mora, viceministro de Educación Superior, vía Zoom, y Jan Esperanza, especialista en educación. Solamente el 10% de los chicos que terminan el colegio ingresan a la universidad. ¿Qué capital humano estamos formando en Paraguay? A la vuelta de la pausa. Y ya estamos en el último bloque del Péndulo en compañía de Jan Esperanza, presidente junto de la Educación. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buenas noches. Gusto acá estar contigo de vuelta. Y estamos esperando el contacto con Federico Mora, viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación, para hablar sobre este tema que nos apasiona, que es la educación. Solamente el 10%, Jan, de los chicos que terminan la secundaria, si terminan la secundaria, siguen después la educación superior. Sí, Y la después, educación superior. ¿cómo vamos a tener un buen grado de inversión? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer a los inversionistas si los recursos humanos no están bien formados? Bueno, son dos cosas, ¿verdad? Uno es, y eso es interesante, Carlos, porque uno es conocer bien cuáles son los números. Vos sabés que hasta ahora se está haciendo un RUE, lo puede explicar muy bien Federico después, que es el Registro Único de Sí, Estudiantes de los Universitarios. estudiantes, sí. Hasta ahora nosotros no sabíamos cuántos estudiantes universitarios hay, entonces no tenemos realmente esos datos, digamos. Ahora salió una primera aproximación que sacó el CONES, Sí. a partir de le falta todavía completar los datos, y se calcula que más o menos podrían haber unos 400.000 estudiantes universitarios en Paraguay, de los cuales unos 100.000 son de las universidades públicas y el resto de las universidades privadas. Para que tengas una idea, Carlos, ahora hay como 58... Es decir, un cuarto es de la educación pública. De la educación De pública. Había escuchado, no estoy tan seguro, pero había escuchado que el presidente quería que eso pase a ser la mitad. No sé cómo se va a lograr eso, la matriculación. Lo escuché también incluso a Federico en algún momento, ¿verdad? Y de ese un cuarto, de esos 100.000 estudiantes de la universidad pública, 50.000, un poquito más, son de la Universidad Nacional de Asunción, y el resto son de las 9 o 8 universidades que hay en el interior del país. Un tema no menor. 50.000 en Asunción y solamente... No, de la Universidad Nacional de Asunción, que tiene sedes también y filiales fuera de Asunción. Entonces eso es completo ya. Pero de todas maneras, del total de estudiantes universitarios, según ese registro que está haciendo el CONES, el 55% son de Asunción y Central. 55%. Eso ya incluyendo también las universidades privadas.
El otro número importante, Carlos, es que son 58 universidades en total en Paraguay, 9 públicas, el resto privadas. Y un tema que muchas veces nos olvidamos, si uno toma el presupuesto general de gasto de la nación para las universidades públicas, estamos hablando de casi 300 millones de dólares. Unos 220 y algo para la Universidad Nacional de Asunción y el resto para las universidades, las 8 restantes del interior. No es poca cosa destinarle 300 millones de dólares a las universidades, digamos. Y básicamente lo que tenemos que ver es un poco cuáles son los resultados que se tienen, ¿verdad? Para universidades públicas. Universidades públicas. Para Claro, universidades las universidades privadas tienen su propio mecanismo y ese tipo de cosas. Entonces, mucha plata. Mucha plata. Para 100.000 estudiantes. Para 100.000 estudiantes. Claro que ahí también está incluido en el presupuesto de la UNA, está incluido el Hospital de Clínicas, por ejemplo, que depende de la universidad, de la Facultad de Medicina, ¿verdad? El otro dato que es interesante que salió de este primer RUE que se está terminando, hay que terminar, no vi los datos finales, es que vos tenés que la principal carrera o el grupo de carrera que siguen los paraguayos es medicina. Y afines. ¿Qué es afines? Enfermería, nutrición, kinesiología, ese tipo de cosas. 107.000 y no estaba terminado todavía, 107.000 de los 300.000 que hasta ese momento tenían registrado. Acuérdate que vamos a llegar a 400.000. Sí. Si se mantiene ese porcentaje, que es el 35% de gente que estudia medicina y afines, estamos hablando prácticamente de 120.000 estudiantes que están siguiendo medicina y afines. Pero de eso, Carlos, 42.000 eran brasileños. 42.000. Eso es un impacto. ¿Cuántos mil eran de total? Hasta ese último registro, 107.000 y 42.000 brasileños, casi el 40%, casi el 40% son brasileros que quieren vivir acá en Paraguay. Muchos de ellos están, por supuesto, hay otras encuestas del impacto económico. ¿Cuánto estará gastando un estudiante brasilero por vivir en Paraguay y pagar la cuota? ¿Alrededor de $1.000? Porque tiene que pagar alquiler, comida, la cuota de la universidad, porque esto están prácticamente todos en universidades privadas. Si eso es así, Carlos, fácilmente vos estás hablando de unos 40 millones de dólares al mes y estás hablando de más de 450 millones de dólares al año. Al año, sí. Es decir, es una cifra nada despreciable, ¿verdad? Nada despreciable, sí. Bueno, ya está comunicado Federico Mora. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para vos y la audiencia. Bueno, estoy en compañía de Jan Esperanza. Está dándonos unos datos increíbles. Es decir, ¿cuándo van a tener ustedes el RUE completo de la educación universitaria? Te cuento que está hoy con más de 385.000 registros. Nosotros esperamos que llegue a unos 420.000 estudiantes de la educación superior. Y te digo, ya está aproximado porque tenemos básicamente al 99% de las universidades con los datos ya cargados. Nos falta una sola universidad, que es además la más grande, que es la Universidad Nacional de Asunción, que por la complejidad de su estructura, entonces estamos, digamos, pendientes ya de ese último paso. Pero te quiero comentar, Carlos, porque estuve escuchando los datos de Jan, ya con estos números más avanzados y con la carga completa del RUE en medicina, y hablemos solamente de la carrera de medicina sin el ámbito de ciencias de la salud que incluye enfermería, kinesiología, etc. En medicina tenemos 45.000 estudiantes. ¿Cuántos? 45. Sí, de los cuales hoy ya sabemos que 35.000, confirmados 35.000 son brasileros y 10.000 son paraguayos. Esto te digo ya con la precisión de que con los datos anteriores veíamos solamente público y privado. Y en ese sentido hay 43.000 estudiantes en el ámbito privado, de universidades privadas, y más o menos unos 2.000 en el ámbito público. Pero también hay estudiantes paraguayos en universidades privadas. Entonces, haciendo esa salvedad, hoy tenemos un resumen de 35.000 estudiantes brasileros, 10.000 estudiantes paraguayos. Escuché que hablaban también de la inyección que esto genera en términos de inversión a la economía. Estamos hablando de un promedio entre 500 a 600 millones de dólares al año que genera la carrera de medicina con el foco de los estudiantes
brasilero en nuestro país. Te comento también que la comisión que hemos creado para justamente analizar estas carreras ya tiene sus primeras conclusiones y lo vamos a presentar posiblemente a fin de este mes, donde hay medidas que tienen que ver con áreas o departamentos muy sobrecargados, Alto Paraná, Canindeyú, el departamento central y también, sí, son esos tres departamentos, Central, Capital, Alto Paraná y Canindeyú, donde vemos que hay una saturación de oferta, pero también encontramos que hay otras zonas del país donde todavía no se ha llegado y que puede generar oportunidades, porque hay que decir, la universidad es un polo de desarrollo también. También te comento, Carlos, y a la audiencia, que sí también estamos preparando el trato de carreras en 2 puntos del país, pero para universidades públicas, los cuales nos parecen muy importantes porque hoy la oferta pública en medicina es muy baja respecto a la de gestión privada. Y estamos hablando de la Universidad Nacional de Pilar, que está preparando un proyecto bastante interesante con su propio centro médico, y también la Universidad Nacional de Misiones. Pero claro, cada una de ellas con un promedio de 40 estudiantes año, es decir, con un número bastante inferior que el promedio que manejan las universidades privadas. Ahora, entonces, una cosa, va a ser Federico, un año de medidas en el ámbito de medicina, Carlos. Ahora sí, pero me llama la atención, de 45.000 estudiantes de medicina, solamente 10.000 son paraguayos. Así es, confirmado. Y de Ya el eso, número confirmado. de los que comienzan la carrera de medicina, ¿cuántos terminan? Los que comienzan en el ámbito público, universitarios de gestión oficial, básicamente el 90% culmina acá. El 90% Ahora, culmina. Cuando vamos ¿En cuántos a años? gestión, en los 6 años de carrera. Sí. Es decir, estudiantes de medicina de universidades de gestión pública. ¿Sí? Cuando hablamos de universidad de gestión privada, el número baja sustancialmente en medicina. Es decir, esto tiene como una pirámide donde la base en el año 1 es muy amplia y a medida que va avanzando el transcurso de años se va achicando sustancialmente. Nosotros venimos de un promedio de 4.000 graduados al año. En los últimos 5 años fueron 3.000, 3.500, 3.700, 3.500, 4.000, 4.500. Es el promedio país que venimos manejando y que explica también este descenso tan importante, pero que se explica por las privadas sobre todo, más que por las públicas. Ahora bien. Sí, no, sería muy bueno. Yo muchos de los datos que di, Federico, se referían a ese último informe público que ustedes lanzaron a fin de año, que era todavía parcial, vos lo explicás muy bien. Yo no sé si se puede todavía tener esa tasa de deserción con los datos que se tienen o cuánto nivel de egresado. Un dato importante que también estaba en eso que ustedes publicaron antes, Federico, es que alrededor del 7.7 en ese momento de los estudiantes eran de carrera de ingeniería y tecnología. Así mismo, te comento un poco. Claro. Perdón, no, y quería más completar algo, Federico, porque leía un informe súper interesante en la Argentina, Carlos, que tenían un análisis de qué egresaron en los últimos 11 años. ¿Cuáles son las carreras más? No, ¿de qué egresaron? 1.450.000 estudiantes argentinos egresaron en los últimos 11 años, del 2011 al 22. El 10%, 144.000 de abogados. El que le sigue es de contador público, después de enfermería, después administración de empresas, después psicología. Lo primero que aparece en términos de tecnología y de computación es 1.7%, nomás 25.000 de los 1.400.000. Ese tipo de datos te orienta bien cómo el mercado está de alguna manera enviando una señal, porque al parecer necesitamos más gente que estudia ingeniería, computación. Esto está en la Argentina. Yo no creo que todavía sería espectacular y vamos a tener, creo, a partir del RUE, este tipo de datos de los que ingresan en Paraguay y en los últimos años, qué han decidido estudiar y finalmente qué egresados estamos
estamos teniendo en Paraguay. Sí, ahí, si me permitís, dos cosas. Si nosotros miramos el porcentaje de egresados general, estamos hablando de un 40% máximo entre el que inicia y el que culmina. ¿Sí? Ahora, si vamos a ciertas carreras, medicina de gestión pública es una de las que tiene mayor tasa de éxito, que son carreras de tiempo completo, de una dedicación bastante exclusiva, y el perfil del estudiante está, digamos, ya en con esas condiciones. Ahora, si vamos a otras carreras, varía muchísimo. Y es cierto que sí es necesario que nosotros miremos qué formamos y generar los incentivos para eso. Ahora, y es lo que estamos haciendo con las becas Gobierno del Paraguay, que desde este año le brindan más recursos a ciertas carreras. ¿A cuáles? Le brindamos más recursos a todo lo que es tecnología, ingeniería en todas sus ramas, ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias agrarias y ciencias de la salud, porque son las que tienen menos estudiantes en todo el sistema de la educación superior, pero también porque son las que tienen menor cantidad de graduados y profesionales en nuestro país, y son las carreras más caras y de tiempo completo. Ahora, pero una cosa. Esto debería ser una cuestión de política de Estado, el tema de la educación. Es decir, tenemos que definir el país que queremos. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Queremos un país agrícola, ganadero? ¿Queremos un país industrializado? ¿Queremos un país tecnificado? ¿Queremos un país, no sé, de cuidador de campos? Y una vez que decidamos qué tipo de país queremos, entonces ahí presentar un proyecto de educación universitaria para ir llenando los cargos de tal manera que el Paraguay tenga la calificación de personas para lo que la política de Estado decidió que tiene que ser Paraguay. Porque si no hacemos eso, vamos a seguir sacando muchos contadores, muchos abogados, pocos ingenieros, pocos agrónomos, pocos veterinarios, y bueno, cuando tenemos otras necesidades, es decir, el Paraguay tiene decidido qué es lo que quiere ser, si quiere ser un país tecnológico, un país industrial, un país agrícola, porque o de lo contrario vamos a seguir teniendo esto, que de repente tenemos 7,7% de estudiantes de ingeniería informática que están terminando la carrera. Que están estudiando, que están en el sistema. Están en el sistema. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros no sabíamos cuántos teníamos. Claro. Recién el RUE trae los números agregados. Sí. Entonces, por eso hoy podemos juntar a toda la oferta nacional, pública y privada, y entender cómo está la oferta distribuida. Sí. Hoy yo te puedo decir con claridad que, es cierto, ingeniería no supera el 5%. Ciencias agrícolas, que siendo el Paraguay con las eminentemente agrícola ganadero, tiene, claro. Tiene el 2,6%. ¿Cuánto por ciento de las ciencias agrarias? 2,6%. Sí. Increíble. Ingeniería no supera el 5%. Sin embargo, ciencias de la salud, si excluyésemos a los estudiantes brasileros, estamos hablando de que el 17% nada más hace medicina. Sube demasiado cuando incluimos a los estudiantes brasileños, pero entonces hay que distinguir cuáles son profesionales para nuestro país y cuáles no. Así mismo. Entonces, todo eso lo podemos hacer recién ahora, Carlos, que tenemos datos, pero también este aumento de monto de beca es consecuencia de eso. Porque son carreras más caras, son carreras que no permite lo que sucede en las demás carreras, que es un estudiante que estudia y trabaja. Aquí el estudiante no puede hacer eso. Entonces, el gran desafío es, a ese estudiante que queremos que haga estas carreras, necesitamos darle más plata. Ahora, y generar incentivos a través de eso. Es lo que ahora estamos haciendo. Ahora, eso mismo es lo que estamos haciendo, Carlos. Claro, ahora, eso mismo que acaba de señalar los incentivos. En otros países están aquellos que están buscando los cerebros. Y va recorriendo las escuelas,
te ofrezco la beca. El gobierno te va a pagar porque sos inteligente, sos un bocho, tenés condiciones. ¿Qué querés estudiar? Claro, Carlos, yo creo que es muy importante estos números que está mencionando Federico. Y lo que te empiezan a demostrar es lo siguiente. Parece que hay una disociación entre lo que el mercado empieza a necesitar y por dónde va básicamente el mercado en términos de automatización, en términos de informatización, ese tipo de cuestiones y muchas otras cuestiones, lo que el país también pudiera recibir de inversiones y el tipo de capital humano que necesita, y lo que los jóvenes están decidiendo estudiar por diferentes razones, por lo que dice Federico, por razones económicas, esto es más fácil, esto me voy a estudiar de noche, acá puedo trabajar, pero lo primero que estamos viendo hay una disociación que hay que enfrentar con políticas públicas que generen incentivos seguramente. Esto también tiene que ver con algo histórico que siempre lo hemos visto, Carlos, también en el sistema escolar, digamos, no universitario. No hay una conversación fluida entre el mercado y la escuela y la universidad también. Y eso es bastante histórico, digamos, ¿verdad? Bueno, son las cosas que seguramente en el marco de tener información uno puede ir después explorando políticas públicas y generando incentivos para atacar ese problema. RUC va a ser un tesoro. Es un tesoro, sin duda. No lo teníamos hasta ahora. Hay que analizarlo muy bien y de acuerdo, eso establecer la política de Estado. Ahora, si me permiten, quiero comentarles algo más. ¿Qué es lo que nosotros vemos como herramienta que requiere el sistema para darle más flexibilidad y que esté más vinculado ese estudiante con el mercado laboral? Lo que nosotros vemos es que la llegada del sistema de créditos académicos, que también lo pusimos el año pasado y este año es su año de implementación, va a permitir que el estudiante pueda hilar su plan de estudios. Es decir, pueda tomar áreas donde quiera poner el foco, tomando asignaturas inclusive de otras carreras y complementando a su carrera central. También nos va a permitir, por ejemplo, el salto de alguien que hizo una tecnicatura, que es un pregrado, que sea reconocido ese camino y luego pueda avanzar a un grado universitario, siéndole asimilado lo ya cursado. Entonces, esas son estrategias para darle incentivo al estudiante a no parar y no dejar el sistema. Porque también nosotros, ¿qué encontramos? La deserción durante la carrera se da por dos motivos. Una, por la situación socioeconómica, que puede ser temporal o puede ser de unos cuantos años. Y el tema es, ¿luego lo continúa o no? Y si lo continúa, ¿quiere reiniciar en otra carrera o sigue con lo que inició? Entonces, ahí una medida es, yo te espero y luego podés también tomar asignaturas de otras carreras y otros temas que permitan complementar lo que estás haciendo. Porque no queremos que dejes de forma definitiva, o si ya dejaste, queremos que retomes ahora con estos énfasis. Y la otra es, si iniciaste una tecnicatura y luego querés hacer el grado universitario, no hace falta que inicies de cero nuevamente. Podemos ya reconocer lo que hiciste y desde ahí te tomamos porque sabemos que te querés seguir formando. ¿Sí? Entonces, hay una serie de herramientas que van a darle más dinamismo a la relación estudiante-mercado laboral también y que van todas juntas y a la par, porque mientras decimos estas carreras nos importa, le damos más plata porque son las que más requiere el país, pero son las más caras también, a estas otras donde vemos que el estudiante por ahí la toma porque es lo que puede hacer y lo hace mientras trabaja, pero tenga la flexibilidad de tomar asignaturas de otras también para nutrir más su formación dentro de su carrera con esta flexibilidad que permite el sistema de crédito. No, totalmente. Por eso digo, tener información adecuada, elementos de flexibilidad que está aplicando Federico me parece realmente fantástico, eso hay que avanzar, mayor vínculo y conversación con el mercado. Y después, obviamente, lo que vemos también con estos números es que probablemente, parecido a lo que ocurrió también en la educación escolar, nosotros le dimos mucho énfasis como sociedad a la cantidad. Sí, no a la cantidad. Y eso se ve mucho en los números que han crecido, la cantidad de universidades. También pasó mucho eso con el sistema escolar y está bien porque hay que aumentar la cobertura. Yo creo que tenemos que llegar a una época donde le pongamos mucho énfasis a la calidad.
Y para la calidad necesita información para poder tomar medidas, Sí. necesita avanzar en la flexibilidad que decía Federico, necesita estructuralmente también generar los controles de calidad. Y hay otra institución como la ANEA que tiene que jugar un papel. Y si vamos más adelante, la universidad finalmente recibe el producto del sistema escolar. Claro. Y todos somos conscientes de esas cifras, digamos, tan pobres de aprendizajes, que obviamente ya te ponen también un límite. Y todo esto resulta después digamos, en un capital humano que necesita mejorar y que es de muy baja productividad en términos generales. Entonces, fíjate que es un continuum, y yo sé que se están haciendo muchas cosas, pero digo nomás, lo primero siempre es mirar esto como la película completa, y porque tenemos que trabajar en muchos aspectos de la película que finalmente te van a producir algo deseable para el país, ¿verdad? Pero ahora ya tenemos las ¿Les informaciones. puedo contar algo? Les puedo contar algo que vincula ambos niveles. Nosotros venimos de un perfil del docente de tecnicatura, pregrado. Nosotros encontramos que finalmente el docente que hace una tecnicatura termina haciendo una serie de otros mini cursos. ¿Por qué? Porque debe perfilarse siempre para entrar al nivel donde hay vacancia. Imagínense que nosotros sacamos el año pasado una resolución donde suspende de forma temporal a partir del 2026 la formación en docencia de primer y segundo ciclo, donde hay una sobrecarga de docentes, una sobreoferta de docentes, para focalizarnos en tercer ciclo y la media, donde tenemos déficit de docentes, que son los docentes de física, química, matemáticas, ciencias sociales, sociología, etcétera, y donde no tenemos una cobertura a nivel nacional. Y ahí estamos creando dos figuras para vincular a lo que ya tenemos con pregrado. Una es la articulación. ¿Qué significa eso? Ya con el sistema de créditos, la universidad reconoce los créditos cursados o el título de formación docente pregrado, le agrega 4 semestres más en estadística, en matemática, en física, en química, y le lleva al nivel de grado universitario. Entonces, queremos que la nueva base del docente ya sea el grado universitario para de ahí crecer en su formación. Y luego estamos trayendo otra figura que es totalmente novedosa dentro de nuestro sistema, que se llama la integración, donde queremos que haya 2 ciclos de formación. Un primer ciclo que lo va a hacer el Instituto de Formación Docente, que es un ciclo de formación general del docente. Y un segundo ciclo que lo va a hacer la universidad, que es un ciclo específico de formación. La suma de ambos ciclos va a generar el título de grado universitario del docente. Entonces, estas figuras también permiten entender mejor el funcionamiento de la base, porque es cierto lo que dice. Nosotros en la base o en la básica, en la media, debemos generar lo que luego se va a trasladar a la educación superior. Y ahí también estamos haciendo modificaciones en el ámbito de la formación docente. Muy bien, hay mucho que hablar todavía de educación. Espectacular la charla, la conversación, el análisis. Muchas gracias, Federico. Envíanos esos datos para que podamos mostrarlo también nosotros en los diferentes programas del canal, porque son datos muy importantes y que debemos diseminar para que la gente entienda la realidad de lo que es la educación en Paraguay actualmente con estos datos que tiene el Ministerio de Educación. Un abrazo, Federico. Gracias por estar desde tu casa. Gracias, Jan, por acompañarnos en este programa del Péndulo. Y a ustedes también por otro miércoles más. Hasta el próximo.